Vamos a dar inicio al problema, vamos a llamarlo así, que comentamos la clase pasada. Quisiera saber si hubo oportunidad de que pensar un poco al respecto de lo que se había planteado, si para todos es claro cuál es la situación que se intenta exponer a continuación y cuál es la aparente, pues, problema o contradicción con el que estamos enfrentándonos ahora al aplicar la ley de Ampère, así como eh, la encontramos matemáticamente la sesión pasada, a un capacitor de placas paralelas. Si está perfectamente claro entonces el planteamiento del problema es claro, ¿qué es lo que tenemos que resolver ahora? Bien, jóvenes, entonces es claro para todos cuál es el problema, eh, sí, vamos a llamarlo así, el problema que tiene este cero aquí, comparado con todo lo que lo antecede. Creo que a mí no me quedaría muy claro, profe. Eh, Perdón, no entendí muy bien si sí quedaba o no quedaba claro. No, no me queda claro. Ah, ok. A ver, la ley de Ampère, todo eso está surgiendo a partir de aplicar la ley de Ampère. En la ley de Ampère, en su forma integral y posteriormente en la aplicación del teorema de Stokes, comentamos que se va a estar tomando en cuenta la circulación del campo alrededor de una trayectoria cerrada. Y la conclusión es que esta circulación es proporcional a la corriente encerrada por dicha trayectoria. Cuando se aplica además el teorema en el que aparece el rotacional, tenemos lo siguiente. Pensemos que esta es la trayectoria cerrada que hemos construido. Tenemos aquí la corriente fluyendo por un hilo conductor. Ahí tenemos nuestro alambre,
está fluyendo la corriente eléctrica. Pensemos que en esta dirección. Y lo que hacemos es utilizar este circuito, esta curva C, para hacer los cálculos. Cuando se aplica el teorema de Stokes para analizar este mismo problema, el teorema contempla una superficie que tenga como contorno, como borde, la trayectoria C, esa curva cerrada C. Así que una de las posibilidades que seguramente cuando vieron este problema fue el siguiente. Consideraron implícitamente esta superficie. De hecho, creo que es la más natural, ¿no? Ustedes ahí parametrizaban, tomando justamente este ejemplo. ¿Qué parametrización tomaban para este problema? Creo que no aplicamos el teorema de Stokes aquí. No, pero para resolver este problema con la parte integral, sí utilizaba una parametrización para resolver el problema de la integral de línea. Asumían, sí llegaron a ver, ¿no? El campo magnético generado por una varilla conductora. Sí, Ok, ¿qué hacían ahí? ¿Qué consideraciones hacían? Bueno, tomaban en cuenta que el campo magnético iba a ser constante en alguna región, ¿no? Alejada o en las vecindades de este alambre. Tomaban, por ejemplo, se me ocurre, a una distancia fija R. Queremos calcular el campo magnético a una distancia fija que vamos a llamar R, R0, R mayúscula, no sé. Y después, este diferencial de línea, lo tomaban, por ejemplo, algo como R por diferencial de teta. Y de esa manera ya parametrizaban su integral, por ejemplo, de 0 a 2pi. ¿Sí lo llegaron a hacer así? sí, ¿Sí? Ok, y con eso ya aseguraban que estaban dando la vuelta a todo ese círculo, ¿no? Y bueno, ya lo que seguía era despejar el campo magnético B y en términos de la corriente que está fluyendo por ese alambre. Bueno, implícitamente, tal vez en ese momento uno no lo nota, pero estaba uno trabajando en la circunferencia. Está trabajando sobre una circunferencia y por lo tanto el área implícita que estamos ahí considerando es la de el círculo sí, ahí marcado en color azul en esta figura. Y eso creo que es la superficie más simple que pudiéramos considerar. Sin embargo, en el teorema de Stokes, no necesariamente tiene que ser esa superficie. Por ejemplo, otra posibilidad es construir, vamos a llamarlo así, la red de Bob Esponja, donde pues tenemos nuevamente, aquí lo voy a poner así, ahí está, eh, una superficie S, esta superficie S, que tiene como borde justamente el contorno en color blanco. Déjenme aquí pensar en otro color, creo que en este. En este.
Vean, esa superficie en color rojo tiene como borde el mismo contorno C. Así que esa superficie, esta cúpula en forma, bueno, que puede recordar a la red de Bob Esponja, pues eh, puede ser válida para aplicar el, el teorema de Stokes o en general la ley de Ampère. Que sea más o menos difícil a la hora de hacer el cálculo, bueno, ya eso es otra cosa, ese es otro tema. Pero realmente esa superficie aquí en color rojo es igual de válida que la anterior, en donde estábamos ocupando tal cual el tamborcito este que está aquí escondido. Este. Cualquiera de esas dos superficies o una más complicada que ustedes quisieran pensar, eh, puede ser utilizada siempre y cuando tenga como contorno, como borde, la trayectoria C. Todo esto ya sí es claro ahora. Bueno, esta parte de las superficies. Sí, sí, profe. Ok, vale, ahora vamos a retomar esa misma idea, pero aplicarla a el problema que estamos abordando aquí a un lado. Así que bueno, habíamos comentado, tenemos un capacitor en proceso de carga o de descarga, así que nosotros ya sabemos que durante este proceso pues está transitando sobre alrededor del circuito pues una corriente eléctrica. Aquí podemos incluso tener más elementos. Por ejemplo, si construimos bien este circuito, pues podría ser que tenemos aquí un inductor conectado con una resistencia y demás elementos. Pero bueno, eso tal cual no nos interesa por el momento. Lo que realmente nos importa es lo que está sucediendo en el capacitor. Bueno, como ya tenemos este capacitor en proceso de carga o descarga, sabemos entonces que está fluyendo una corriente eléctrica alrededor de, bueno, en ese circuito. Ahora, nuevamente, si aplicamos la ley de Ampère, pues uno puede tomar lo siguiente. Voy a construir una figura, un contorno C, el que está aquí mostrado. Este contorno C alrededor de esta sección del hilo conductor, ¿no? Esta línea en color amarillo horizontal. Este está representando mi hilo conductor. Así que, pues, ahí estamos calculando la corriente encerrada. Si utilizamos la misma parametrización, una parametrización similar a la que mencionamos hace unos instantes en el que R de teta les permite calcular la integral de línea, entonces pues solamente habrá que recorrer esa trayectoria C en alguna dirección, ya sea horaria o antihoraria. Todo va a depender también de la parametrización y de cómo hayamos orientado nuestro recorrido. Bueno, suponiendo que sea de esta manera. Ok, ustedes hacen el proceso de integración e implícitamente lo que están haciendo es, pues, ocupar la superficie aquí en color café que está encerrada por el contorno C. Es decir, tiene como borde el contorno C. Hasta aquí, ¿sí vamos bien? Todo bien hasta ahora. Ok, muy bien. Ahora, con esta superficie A1, la de color café, pues si aplicamos la ley de Ampère, pues sabemos que como hay una corriente en efecto encerrada, pues esta integral con este contorno A1, pues nos va a dar, o va a ser proporcional a la carga, perdón, no la carga, a la corriente que está ahí fluyendo.
Así que con esta A1, con esta superficie A1, todo marcha bien. Es justamente este mismo problema. Si vamos bien hasta aquí, si me van siguiendo entonces con esta primera idea, utilizando este contorno, estamos recuperando tal cual esto que ya sabíamos. Hasta aquí me parece claro. Muy bien. Ahora, ¿dónde viene el problema? Pues digamos que como para hacer esta integral no hay tal cual una restricción en la forma de la superficie, es decir, no nos dice exactamente, y tampoco el teorema de Stokes nos dice, solamente toma la superficie que está dentro, encerrada, ¿no? Por esta trayectoria C. Si lo haces, está bien, pero no es la única forma en que tú puedes construir esa superficie. Así que, digamos que nos aventuramos más, y lo que hacemos es ahora tomar en cuenta una superficie que tenga esta forma, que tenga esta extensión, es decir, que no se limite al hilo conductor, sino que además tome en cuenta una de las placas del capacitor. Por ejemplo, realmente no estamos haciendo nada que contradiga, por ejemplo, el teorema de Stokes. Porque esta superficie, bueno, este borde amarillo que está delimitando esta nueva superficie, también tiene como contorno a la trayectoria C. Así que prácticamente lo que estamos diciendo es, a ver, voy a poner aquí con un problema más geométrico, más simétrico. Ahí está el hilo conductor. Tenemos aquí una de las placas del capacitor. Tenemos la curva C. Por comodidad, podemos tomar en cuenta esta superficie. ¿Está bien? O como se está ejemplificando aquí, pues, ¿por qué no construir una superficie así como de esta manera? Que incluya al capacitor. Y no estamos contradiciendo de ninguna manera el teorema de Stokes, porque de hecho, repito, esta curva C, perdón, esta superficie en color rojo, sigue teniendo como borde la curva C. Así que esta superficie es igualmente válida que la anterior. Es aquí como vamos con la idea. Está claro, profe. ¿Ok? Vale. Bien, ahora, si volvemos a aplicar la ley de Ampère, pero tomando en cuenta esta superficie, nos encontramos con un problema. En esta superficie realmente no hay una corriente encerrada. De hecho, si prestamos atención a esta región, que está a la derecha de esta primera placa, no hay una corriente fluyendo. Hay un espacio vacío entre esas placas. Pudieran ustedes meter algún material, algún dieléctrico tal vez, pero realmente pensemos en el caso en el que no hay absolutamente nada. Entonces no hay una corriente eléctrica fluyendo. O dicho de otra manera, no tenemos una densidad de corriente que esté fluyendo a través de esta superficie A2. Y como J en este caso es 0, pues el resultado es 0. ¿Dónde viene la contradicción? Bueno, pues que para esos dos cálculos, para este
y este otro cálculo, estamos utilizando la misma curva C. Pero estamos encontrando dos resultados diferentes. Ese es el problema. Por un lado, tenemos, ok, aquí sí hay una densidad de corriente fluyendo. Pero con A2 no estamos encerrando una corriente, una densidad de corriente. Así que, pues entonces sí hay o no hay. Si es válida la primera o es válida la segunda. ¿Con cuál nos quedamos? La curva C es exactamente la misma. Y el hecho de que elijamos A1 y A2, pues en ningún momento contradice el teorema de Stokes. ¿Sí queda claro entonces ahora sí el problema? Sí, sí, ya me quedó claro. No entendía por qué el cero nos hablaba de una contradicción, pero ahora ya. Ok, Gracias. vale. ¿Sí de nada? Bien, pues justamente esto es lo que, pues, tal vez no necesariamente de esta manera en que les intento poner las ideas, pero es lo que, de alguna manera, Maxwell notó en esta búsqueda que mencionamos de establecer como una simetría, ¿no? En las ecuaciones que pudieran, pues, hablar más de la relación entre campos magnéticos y eléctricos. Bueno, ¿cómo resolvemos esta contradicción? ¿Cómo resolvemos este problema que nos está apareciendo aquí? Bueno, pues este problema se resuelve introduciendo un nuevo término. Aquí está la corriente encerrada, la de la ley de Ampère, esta que habíamos comentado, la que está en color amarillo. Y es más, esta es la que nos habla de lo que está pasando en el hilo conductor. ¿De acuerdo? Entonces, esa I encerrada es esta corriente que sabemos que sí está, digamos, pasando por el circuito. Y este otro término es es conocido como densidad de corriente de desplazamiento o corriente de desplazamiento. Y esta digamos que se mete un poco a mano para pues intentar dar una explicación a lo que está sucediendo y resolver esa contradicción. Así que en su versión integral, la ley de Ampère toma esta forma, con este término extra en color rojo, o en su forma diferencial tenemos esta forma. Si utilizamos la forma integral, esta ID se llama corriente de desplazamiento, mientras que si utilizamos en la forma diferencial, vamos a llamarla densidad de corriente de desplazamiento. Y en la literatura a esta ecuación se le conoce como la ley de Ampère-Maxwell. Vemos que ahora ya tenemos contribución, ¿no? Ahí explícita de Maxwell. Si quería él un nombre para alguna de las ecuaciones, pues aquí está. Entonces, esta ecuación, esta ley de Ampère-Maxwell, repito, toma en cuenta este término que en principio, pues estaría resolviendo la contradicción. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ok, este término se mete y decimos ya se resolvió, ¿no? Ok, ya, la contradicción aquí queda resuelta. Bueno, vamos a ver cómo en efecto lo resuelve. ¿Qué información extra nos da sobre lo que está sucediendo justo en esta región vacía al interior de las placas del capacitor? Bueno, para eso, a ver, permítanme plantear las siguientes dos situaciones. Regresándonos un poco a mecánica de la partícula, cuando uno revisa la conservación de la energía mecánica, imaginemos que tenemos un sistema de partículas y pensemos que al inicio de un movimiento que efectúa ese sistema de partículas, leemos que su energía mecánica, es decir, la suma de sus energías cinética,
potencial y demás, es de 10 joules, ¿ok? Al inicio de un cierto proceso. ¿Y qué les gusta? 10 minutos después, volvemos a hacer la medición de su energía mecánica y encontramos que su energía mecánica posterior es a esos 10, al cabo de esos 10 minutos es de 8 joules. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Qué conclusión podríamos sacar de ese resultado? ¿Que hay alguna fuerza no conservativa? Ok, muy bien, que hay alguna fuerza no conservativa que realizó algún trabajo mecánico durante esos 10 minutos y tuvimos justamente, eso justificaría la pérdida de energía, ¿no? De esos 2 joules que no estamos encontrando. Muy bien. Ahora, si el mismo problema tenemos al inicio 10 joules y al cabo de otros 10 minutos volvemos a encontrarnos con 10 joules, ¿cuál es la conclusión que obtenemos? Puede ser o que el sistema esté en reposo o que todas las fuerzas son conservativas. Ok, vamos a quedarnos con la segunda idea, que todas las fuerzas que están actuando son conservativas. Eso, vamos a quedarnos con esa idea. Muy bien, entonces vean, si nosotros tenemos en un sistema mecánico que su energía mecánica al cabo de cierto tiempo es exactamente el mismo antes y después, sabemos que están actuando fuerzas conservativas. Y eso pues ya nos habla de la conservación de energía mecánica. Si por el contrario, sobre un sistema de partículas tenemos un cambio en su energía mecánica después de un cierto intervalo de tiempo, sabemos que ese déficit o ese cambio en la energía pues se debe a fuerzas no conservativas. Ok, ahora voy a plantear la misma situación o una situación parecida, pero ahora en el contexto de electricidad y magnetismo. Quiero que piensen ahora en un volumen, ¿ok? En una superficie que encapsula un cierto volumen, en el cual tienen ustedes 10 coulombs de carga positiva. ¿De acuerdo? Tienen ahí una densidad de carga tal que su carga neta es de 10 coulombs. Y después de un cierto tiempo, hacen sus compras, o se van a ver la televisión, la tarea, lo que ustedes gusten, regresan 10 minutos después. Y si este sistema, si ese volumen tiene una carga estática en reposo, ¿qué esperan que suceda después de los 10 minutos al medir la carga? Está en la misma cantidad de carga. Exacto, la misma cantidad. Vamos, regresamos y medimos y esperamos nuevamente los 10 coulombs de carga. Ok, ahora les presento una situación diferente. Nuevamente, iniciamos con los 10 coulombs de carga, hacen sus deberes, regresan 10 minutos después y se encuentran con que ahora hay 8 coulombs de carga. ¿Eso es posible? Y si es posible, ¿qué explicación le darían? En este caso la carga tenía contacto con algo, profesor.
No, como qué estarías pensando. O sea, a ver, ¿por qué? ¿Por qué consideras que eso es importante saberlo? Porque tal vez con el contacto con el aire podría Ajá, descargarse un poco lentamente. ok. Y hablar de descargarse este objeto, implícitamente, ¿de qué más estamos hablando? O sea, hablar de la descarga, ¿qué estaría, ¿de qué estamos hablando sobre las cargas? Creo que por ahí puede ir la respuesta. O sea, a ver, lo voy a plantear de otra manera. Mm, para ustedes es importante, si quieren dar una respuesta, es importante saber si hay o no contacto con algo. Es decir, si yo les dijera o les planteara la situación, no, ese objeto está aislado, es, vamos a pensar una pelotita ahí, este, una esfera metálica, no está, no, no está unida a nada, está ahí en el espacio flotando, encapsulada en este volumen, y tiene inicialmente 10 coulombs de carga. Vamos, regresamos y encontramos 8 coulombs de carga ahora. ¿Qué explicación podrían darle a esa variación en la carga eléctrica o a la densidad, al valor de la densidad de carga eléctrica? ¿El volumen del objeto es el mismo? El objeto sí es el mismo, es la misma esfera metálica. Lo único que estamos observando es un cambio en la carga eléctrica en su superficie. De 10 coulombs pasamos a 8 coulombs. ¿Cómo explicamos que al medir la carga eléctrica neta tengamos esa variación? ¿Qué posibilidades pudieron haber, qué posibles escenarios pudieron haber ocurrido que de alguna manera explicaran ese cambio? ¿Que haya alguna carga negativa? Ok, que de alguna manera haya entrado a nuestra cápsula, a nuestro volumen, una carga de menos 2 coulombs. ¿Sí queda claro por qué esta es una posibilidad? Esos menos 2 coulombs darán como resultado una carga total en este volumen de 8 coulombs. De 10 pasamos a 8. Así que, bueno, esta es una posibilidad, que haya entrado una carga de menos 2 coulombs. ¿U otra posible explicación? Que hayan salido una carga de 2 coulombs. O que haya salido, o que hayamos salido de este volumen, una carga de 2 coulombs. Muy bien.
Ahora, estos dos procesos pueden, ya de manera más real, pueden estar justificados con un proceso de descarga, ¿no? Como que era la idea inicial de que había propuesto Torrero. Muy bien, el punto aquí importante que quiero resaltar es, algo debe de estar pasando al interior de este volumen, ¿ok? Que de alguna manera, pues, seamos capaces de observar estos cambios en cuestión de la carga. Y lo que quiera que esté sucediendo al interior, que tal vez no vemos, tiene que ver con si está entrando o está saliendo carga eléctrica de dicho volumen. Así que esto que estamos aquí comentando se conoce como la conservación de la carga, o está relacionado con la conservación de la carga. Si ustedes en un volumen tienen una cierta cantidad de carga, mágicamente no pueden ustedes, después de algún cierto tiempo, regresar y encontrar mayor o menor cantidad de carga. O sea, mágicamente no se puede dar ese fenómeno. Lo mismo como con el análogo mecánico. Necesitamos, por ejemplo, en el caso mecánico, una fuerza conservativa o no conservativas, tales que pues, nos permitan entender por qué hubo una pérdida o por el contrario, la energía mecánica estuvo constante, ¿no? Se mantuvo constante en todo intervalo de tiempo. Ahí están nuestros dos agentes, fuerzas conservativas o fuerzas no conservativas, según sea el caso. Aquí algo parecido estaría sucediendo. Nosotros no podemos, lo que esperamos es que esa carga en ese objeto se mantenga de manera indefinida. No puede cambiar esa carga de manera mágica. Tiene que pasar algo que nos ayude a entender y que justifique claramente esa variación en la carga. Bueno, la conclusión es la siguiente. Tenemos una cierta cantidad de carga contenida en un cierto volumen. Lo que les mencionaba, unos 10 coulombs. Por lo tanto, encerrados en este volumen, tenemos una densidad volumétrica de carga, ¿no? Los 10 coulombs entre el volumen limitado por esta cápsula. Así que aquí tenemos nuevamente la ρ. Cantidad de carga por unidad de volumen. Y aquí está. Si la densidad de carga ρ varía por unidad de tiempo, en el ejemplo que les ponía, tenemos 10 coulombs. Vamos a hacer actividades, regresamos después de 10 minutos, ahí pasó un cierto intervalo de tiempo. Ese cambio en la densidad de carga que pudiéramos encontrar se explica porque está entrando o saliendo carga eléctrica de dicho volumen. ¿Y qué significa que carga esté entrando o saliendo? Pues tenemos una densidad de corriente. Una densidad de corriente que, recordemos, está relacionado con una corriente eléctrica. Así que hay una corriente eléctrica pasando o cruzando a través de la superficie que delimita este volumen, ¿de acuerdo? Y que justamente es la que, o bien, nos provee de carga negativa, cargas eléctricas negativas, o bien se lleva cargas eléctricas positivas. Pero hay un flujo de carga ahí, es decir, hay una densidad de corriente. ¿Sí queda claro esta idea? Sí, ya quedó más claro con esto. Bueno, más como visual. Ok, bueno. Así como entonces en el problema mecánico decíamos, bueno, si yo observo un cambio en la energía mecánica total, eso quiere decir que hay fuerzas no conservativas que actuaron durante el intervalo de tiempo, durante un cierto intervalo de tiempo, pues aquí
algo similar. Si yo observo un cambio en la densidad de carga encerrada por un volumen, eso lo justifico o lo explico con una corriente eléctrica o una densidad de corriente que esté atravesando dicho volumen. Y justamente esa corriente, esa densidad de corriente me provee o bien de más carga o se lleva carga. Y ya queda resuelto ese problema. ¿De acuerdo? Bien, pues a manera de ecuación tenemos lo siguiente. ¿Ok? Vemos, vean, aquí tenemos la densidad de carga encerrada por el volumen. ¿Ok? Es decir, aquí prácticamente tenemos la Q de T. ¿Pero qué estamos calculando aquí? Bueno, la variación en el tiempo. Si observamos concretamente una variación negativa, es decir, vamos viendo que la carga va disminuyendo, eso se justifica, pues, que este cambio en el tiempo de la cantidad de carga que tenemos en el volumen es debido a una corriente, a una densidad de corriente que esté atravesando la superficie que delimita a este volumen. ¿Eso así que sí queda claro la información de esa ecuación? Así que la variación en el tiempo de esta carga eléctrica encerrada en el volumen se debe a una densidad de corriente eléctrica fluyendo o atravesando la superficie S que delimita dicho volumen. Bien, esta ecuación la podemos reescribir de la siguiente manera. Aquí aplicamos la derivación bajo el signo de integral, así que podemos aquí intercambiar el orden de la integral y la derivada, volviendo a la derivada en una derivada parcial. Y aquí, ¿qué estamos escribiendo? Aquí, ¿qué estamos aplicando? ¿Qué resultado se aplicó en los términos en color verde? Para ver si recordamos. Teorema de la divergencia. Exactamente, aplicando el teorema de la divergencia, podemos pasar de este flujo, vean, es un flujo, pero ahora construido con el vector J, ¿no? La densidad de corriente. Bueno, pues este flujo lo podemos expresar con la ayuda del teorema de la divergencia de esta manera. Y como el volumen sobre el cual se está integrando a ambos lados de esta igualdad es exactamente el mismo, y además no estamos diciendo qué forma tiene que tener ese volumen, así que implícitamente estamos diciendo dos cosas. Estos volúmenes
sobre el cual estamos haciendo la integración son los mismos y además puede ser cualquiera, de cualquier forma. Cilíndrico, esférico o de una forma más irregular, no importa. Así que para que esta igualdad que relaciona estas dos integrales sea válida o sea cierta, los integrandos tienen que ser exactamente iguales. Y eso nos lleva al siguiente resultado. Así escrito, a esta ecuación se le conoce como la ecuación de continuidad de la carga eléctrica. Y es una manera de establecer la conservación de la carga. Así como en mecánica, ¿no? Tenemos la conservación de energía mecánica bajo ciertos requisitos. Aquí tenemos la conservación de la carga eléctrica. Así que si nosotros observamos un cambio en una densidad de carga, como les planteaba de inicio, no es que mágicamente se esté creando o destruyendo carga. Simplemente esa carga se está modificando debido a que tenemos ahí una corriente eléctrica que nos está proveyendo o se está llevando carga eléctrica. ¿Preguntas, comentarios sobre esta idea y su derivación? No, profesor. Bien, pues esta idea es la que vamos a emplear para descubrir qué forma debe tener explícitamente esa corriente de desplazamiento que, digamos que hasta este momento podríamos pensar que se añadió mañosamente y para intentar resolver el dilema propuesto al inicio de la sesión. ¿De acuerdo? Así que no perdamos de vista esto que acabamos de comentar, esta ecuación de bueno, todo lo que comentamos para obtener la llamada ecuación de continuidad va a ser útil para explicar o dar con la forma explícita, ya sea de la corriente de desplazamiento o de la densidad de corriente de desplazamiento. Porque pues sí, mágicamente ahí está y pues podemos hacer un acto de fe y decir, ah, bueno, pues ya con este término todo se arregla, pues podemos seguir con nuestras vidas y no hay problema. Pero bueno, lo que queremos aquí es no dejar esos cabos sueltos, sino dar todo el panorama real que necesitamos entender para saber que este término, de dónde viene y por qué arregla esta aparente contradicción en la ley de Ampère. Bueno, ahora pues vamos a regresarnos al problema. Así que nótese, la divergencia de la corriente, de la densidad de corriente es igual a menos la derivada parcial respecto al tiempo de la densidad de carga. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Y su interpretación física es la que está aquí enunciada. Bueno, ¿cómo incorporamos esta ecuación de continuidad a la ley de Ampère-Maxwell? Bueno, pues vamos a trabajar la forma diferencial. La forma diferencial es muy útil porque basta con aplicar algunas identidades que puede que recuerden o no. Identidades vectoriales con el operador nabla. Así que bueno, a nivel operativo le sacamos mucha ventaja a la forma diferencial. Bueno, si a la forma diferencial de la ley de Ampère-Maxwell, a esta, le calculamos la divergencia, aquí está,
Vean, aplicamos el operador divergencia a ambos lados de la igualdad. Un 0 es una constante, así que pues sale de la acción del operador nabla. Bueno, del lado izquierdo de esta igualdad, ¿qué debemos obtener? Quiero recordar que esta es lo que está aquí escrito en el lado izquierdo, es una identidad de esas operaciones, ¿no? Del rotacional y la divergencia. Pero si no nos acordamos, no hay ningún problema. Basta con que entendamos qué es cada cosa para poder saber lo que está, el resultado que esperamos aquí. A ver, ¿de qué nos habla el rotacional? ¿Recuerdan? La tendencia de un campo vectorial a generar rotaciones. Ok, muy bien. La tendencia del campo vectorial a generar rotaciones en los puntos del espacio en los que está definido. Ok. Ahora, si un campo, como es en este caso, genera rotaciones, ¿es posible que diverja? Es decir, que tenga fuentes. No, Exacto, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto da esta operación encerrada ahí en color 0. amarillo? Exactamente, 0. Nos da un hermoso 0, porque si tengo un campo que está generando rotaciones alrededor de un punto, las líneas de campo de este campo vectorial no pueden, deben de tener, mejor dicho, divergencia 0. Porque si no tuvieran divergencia 0, querría decir que las líneas de campo, piensen como la del caso eléctrico, salen de un cierto punto. Pero si salen de un cierto punto, todas, por ejemplo, apuntan hacia afuera de esta región, no hay manera de que estas líneas de campo generen rotaciones. Así que, pues, ahí digamos, no tuvimos que hacer ningún cálculo, simplemente es cuestión de entender bien, ¿no? Qué información nos dan cada una de estas operaciones vectoriales. Así que, del lado izquierdo, tenemos un 0. Y del lado derecho, pues queda la divergencia de esta J más la divergencia de la densidad de corriente de desplazamiento. Entonces aquí, preguntas, comentarios con estas dos líneas de ecuaciones. Todo bien, profe. ¿Sí? Ok, bien. Así que, bueno, de este 0 ya está, bueno, espero que haya quedado clara la justificación. E igualmente, como les comento, quiero recordar que esto es una identidad vectorial, así que igual uno puede ir a las notas o algún apunte de cálculo vectorial y seguramente podrá encontrarse con ese resultado y que pues da 0. Bueno, de la segunda línea pues despejamos la divergencia de este JD. Y vean que va en términos de menos la divergencia de J. Esta divergencia de J la podemos igualar con la ayuda de la ecuación de continuidad a un cambio en la densidad de carga en el tiempo. Así que, si seguimos los pasos, vean lo que tenemos. La divergencia JD es igual a menos la divergencia de la densidad de corriente, esta J.
Pero utilizando la ecuación de continuidad, todo este término con el ciclo menos es igual a la variación de la densidad de carga en el tiempo. Y para esta última ecuación o esta última sustitución, ¿qué se toma en cuenta? A ver, aquí, en este paso. ¿De dónde surge esa sustitución? ¿Qué resultado de los que ya hemos visto estaremos empleando en esta última igualdad? De la forma diferencial de ley de Gauss. Exactamente, la forma diferencial de la ley de Gauss, que nos dice que las densidades de carga son fuentes de campo eléctrico. Así que por esa razón podemos cambiar esta densidad de carga por la divergencia del campo eléctrico. Claro, con la constante epsilon 0 de la permitividad eléctrica. Y entonces, ¿qué pueden notar ahí? Vean la forma de este término del extremo izquierdo con la del extremo derecho. Digamos que ya nos falta poco para saber qué forma explícita tiene esa corriente de desplazamiento. A ver, echemos un vistazo aquí. El operador Nabla nos habla de derivadas parciales en las coordenadas, ¿no? X, Y, Z. Y aquí tenemos una derivada respecto al tiempo, parcial también. Así que, bajo ciertas hipótesis de continuidad, hablando de las funciones, ¿no? De continuidad de las funciones, de la independencia de las variables sobre las cuales estamos derivando, ¿qué podemos hacer aquí con la notación del Nabla y la derivada temporal? ¿O qué nos gustaría qué sería lo ideal que debería suceder para que tal vez pudiéramos ya conocer la forma de ese JD? ¿Tener una ecuación diferencial? No, digamos, a nivel operativo, digamos, a ver, recuerdan que este Nabla les habla de las derivadas respecto a X, respecto a Y y respecto a Z, ¿cierto? Y tenemos una derivada temporal. Si tenemos la derivada temporal y una derivada, por ejemplo, respecto al eje, a la dirección X, ¿no? O a la variable X. Aplicados a una función. Bajo ciertas hipótesis, podemos intercambiar el orden de las derivadas. ¿Sí recuerdan esta parte? Bueno, si lo llegaron a ver. Sí, profe. ¿Sí? Ok, pues justamente eso es lo que vamos a suponer aquí, que, bueno, la función sobre la cual estamos operando, el campo eléctrico, es una función bien comportada,
Es decir, es continuo en todos sus puntos, es derivable, y además la variable x y la variable y son independientes, así que podemos intercambiar el orden de la derivación. Así que esta derivada temporal la podemos meter para que afecte directamente el campo E. Así que eso que nos da como resultado lo siguiente. Si intercambiamos el orden de la divergencia con la derivada temporal, encontramos que ese JD, ese término que se metió, digamos que a mano, tiene esta forma. Así que esa corriente de esa densidad de corriente de desplazamiento no es otra cosa más que la variación temporal del campo eléctrico. A ver, antes de continuar, preguntas, comentarios sobre todo esto que estábamos realizando y claro, la última conclusión. Yo tengo una pregunta sobre la última conclusión, profesor. Sí. En este caso, recapitulando un poco con el problema anterior, Sí. Esa derivada parcial no es cero porque el capacitor se está cargando, ¿verdad? O descargando, exacto. Ah, ok. Ok, gracias, profesor. ¿Sí de nada? De hecho, eso va a ser muy importante tomarlo en cuenta. Muy, muy importante. Así que, bueno, conclusión, al final de todo esto que tenemos aquí mostrado, el resultado realmente importante al que estamos llegando es que ese término que nos soluciona este conflicto entre qué pasa al interior de las placas del capacitor, pues está relacionado con la variación del campo eléctrico en el tiempo. Así que si esta información la llevamos a la ley de Ampère-Maxwell, la explicación es la siguiente. Cuando el proceso de carga o de descarga se efectúa, al interior de las placas se establece un campo eléctrico, porque pues tenemos carga positiva y carga negativa. Así que las líneas de campo eléctrico sabemos que saldría de la placa cargada positivamente y terminarían las líneas de campo en la placa cargada negativamente. Pero estas cargas, la cantidad de carga está cambiando en el tiempo, porque el capacitor está en proceso de carga o de descarga. Esta modificación en el tiempo de las líneas de campo eléctrico genera al interior del capacitor un campo magnético. Un campo magnético que, recordemos, tiene un rotacional no cero. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas de campo magnético que se generan son también cerradas, como las que son justamente las que están aquí mostradas. Y entonces la ley de Ampère-Maxwell toma esta forma. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí? Las fuentes de campo magnético son las densidades de corriente. ¿De acuerdo? Las densidades de corriente que podemos entenderlas simplemente como corriente eléctrica fluyendo a través de un conductor. Ahí está. O bien, ¿qué otra manera tenemos para generar un campo magnético? Un campo eléctrico que varíe en el tiempo. Y es lo que está sucediendo al interior de las placas del capacitor. Y tenemos entonces ya la simetría que de alguna manera pues estábamos buscando o que se planteó la sesión pasada. Con la ley de Faraday
establecimos que si tenemos un campo magnético que cambia en el tiempo, podemos obtener un campo eléctrico, cuyas líneas de campo se cierran sobre sí mismas también. ¿Qué estamos diciendo aquí ahora? Que si tenemos un campo eléctrico E y aún podremos esto quitarlo, es decir, no tener ninguna corriente eléctrica, aún así, con un campo eléctrico cambiante en el tiempo, tenemos un campo magnético, cuyas líneas de campo se cierran sobre sí mismas, como sucede cuando analizamos un conductor, un hilo conductor, como en la ley de Ampère que vimos, digamos que en la versión 1. Esa sería la versión 2 o la versión completa. Profesor, ¿podríamos decir que entonces dentro de las capas del capacitor sería menor nuestro operador? ¿Nuestra ley de Ampère sería menor? ¿Cómo? No entendí muy bien. Sí, como dentro del capacitor no hay como tal una corriente y solamente hay esta Ajá. carga y descarga, ¿sería menor? ¿Menor quién? Nuestra Digamos, ley de Ampère-Maxwell. es que no me queda claro. Tal vez la pregunta, si me corriges si no, tal vez te refieres a la intensidad del campo magnético que se esté generando. Sí. Ah, ok. A ver, cualitativamente hablando, a ver, no es, no sería, no me atrevería a decir algo al respecto. O sea, digamos, tal vez la pregunta va en ese sentido, ¿no? Si tengo el capacitor en cargo de descarga, ya sabemos que hay una corriente ahí. Así que tengo un campo magnético generado ahí afuera, ¿no? Del capacitor, alrededor del hilo conductor, como sabemos. Es decir, tenemos un B aquí. Y tu pregunta es, ¿cómo es este B con relación a este otro campo magnético? Básicamente, creo entender así la pregunta. Sí, profe. Ok, bueno. No, bueno, como tal una respuesta no la puedo ofrecer porque necesitamos tal vez conocer más, bueno, cómo es esta corriente en cuestión de magnitud y la del campo eléctrico. Sospecho, y eso es mera especulación mía, será cuestión solamente de ponerse a buscar un caso concreto y ponerse a hacer las cuentas, pero sospecho que el campo magnético tendría que ser, al menos en intensidad, pues parecidas, si no es que exactamente iguales. Porque digamos, la corriente eléctrica que está fluyendo por este hilo conductor, pues está relacionado con cuánta carga tienes, ¿no? Aquí, depositada en cada placa. Así que, recordando la ecuación de continuidad, si observamos un cambio en la carga que estamos almacenando en un cierto volumen, pues está relacionado ese cambio en la carga con cuánta carga eléctrica está saliendo de ese volumen. Así que, por decir algo, si durante un cierto tiempo observo que de una de mis placas hay una disminución de un coulomb, una variación de un coulomb, entonces eso habla de una corriente proporcional a un coulomb en una unidad de tiempo que ha salido, ¿no? Así que, haciendo las cuentas, en ese caso, podremos asumir que este J, relacionado con un coulomb en movimiento, también es proporcional a la variación del campo eléctrico generado por ese coulomb que estamos perdiendo. Así que, salvo estas constantes mu0 y epsilon0, yo asumiría que son, si no iguales, al menos de la misma proporción. No debería haber mucha diferencia entre el campo magnético que midas justamente alrededor del hilo conductor como el que está al interior. Porque todo lo que estamos observando aquí está relacionado con cuánta carga está fluyendo, y dicha carga que está fluyendo pues proviene del capacitor. Entiendo, profe, gracias.
Sí, de nada. Bien, jóvenes, pues no sé si queda alguna pregunta, algo pendiente. Yo tengo otra pregunta, profesor. Sí, En la expresión de Ley de Ampère-Maxwell, ajá, el campo B que tenemos hasta la izquierda, sí. ¿es el que tenía dibujado en azul o el que tenemos en verde en el dibujo? En el dibujo que tenemos a la izquierda es este. Ok, Ujú. Es el que tiene gracias. las líneas de campo en forma de círculos concéntricos. Como lo que ya habíamos visto aquí arriba, ¿no? Con una corriente eléctrica. Tiene la misma forma, porque su rotacional tiene que ser distinto de cero. Pues bien, estas son, ahora sí podemos decir que hemos obtenido, revisado o repasado, según sea el caso, las 4 ecuaciones de Maxwell, que nos resumen los fenómenos eléctricos y magnéticos, tanto en el caso estático, es decir, a tiempo t igual a 0, ninguna carga eléctrica, ningún imán en movimiento, y los fenómenos que surgen cuando tenemos a estos elementos ya en movimiento, cuando hay cambios en el flujo eléctrico o cambios en el flujo magnético. Y esto lo podemos resumir a manera de la siguiente tabla. Bueno, aquí me falta una ecuación, pero bueno, ahora la anexamos. Así que, en resumen, ¿qué tenemos? La ley de Gauss, que en su forma integral nos dice que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica encerrada por dicho volumen, por el volumen que encierra dicha superficie. En su forma diferencial podemos interpretar que las densidades de carga, ya sea positiva o negativa, son fuentes de campo eléctrico, son las que generan las líneas de campo eléctrico. La ley de Gauss aplicada al magnetismo, en su forma integral, nos dice que el flujo magnético en una superficie cerrada es cero. En su forma diferencial, nos está diciendo que no hay fuentes de campo magnético, no hay monopolos magnéticos. Al menos no se ha verificado experimentalmente. Por su parte, la ley de Ampère-Maxwell, en su forma integral, se puede ver de esta manera. La circulación de campo magnético alrededor de una curva C cerrada es proporcional a puede ser proporcional a dos términos, en conjunto o a uno de ellos, de manera independiente. Primero, a la corriente eléctrica que fluye a través o que pasa o que atraviesa la superficie S que delimita esta curva C, o bien a la variación del flujo de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo la ley de Ampère-Maxwell en su forma integral. En su forma diferencial, la ley de Ampère nos dice que las fuentes de campo magnético son las densidades de corriente o bien un campo eléctrico que cambie en el tiempo. Y además, las líneas de campo que se producen son siempre cerradas. Tienen que tener un rotacional distinto de cero. Y bueno, aquí porque ya no ocupo, pero aún así, lo tenemos aquí. No hay que olvidárnosla. La ley de Faraday. La circulación del campo eléctrico a través de una trayectoria cerrada es igual a menos la variación del flujo magnético a través de una superficie S limitada por esta curva C. O en su forma diferencial, un campo magnético que cambia en el tiempo genera
campos eléctricos tales que las líneas de campo de este campo E son cerradas, puesto que tienen rotacional distinto de 0. Así que, pues, así estaremos terminando nuestro repaso. Algo que haya quedado pendiente ahí. Del que no haya quedado claro en estas ecuaciones. Bien, pues vean lo que tenemos aquí. Este es un dibujo o una imagen que ustedes seguramente han visto en varios lugares cuando googlean las ecuaciones de Maxwell y que son justamente las que acabamos de revisar. Y bueno, nótese aquí lo que nos dice, ¿no? Dios dijo esta lista de 4 ecuaciones y entonces se creó la luz. Ahora yo les pregunto, ¿cómo esto se explica la luz? O sea, quiero que noten las ecuaciones y me digan si de manera así muy inmediata ustedes pueden visualizar que esto tiene que ver con lo... Bueno, aparece rápidamente lo que hemos visto hasta este momento. Las oscilaciones y demás. La onda, por ejemplo. Pues percibo una combinación de ondas electromagnéticas en esas ecuaciones. Ok, hay una combinación de... Bueno, hay una combinación de campos eléctricos y magnéticos, sí. Tenemos campo E relacionado con campo B, ahí a través de unas derivadas temporales. Pero, a ver, así, a primera vista, si hay una ecuación de onda, o sea, para que podamos hablar de ondas electromagnéticas, porque sabemos eso, ¿no? O tal vez ustedes lo han escuchado varias veces, que se nos dice, la luz es una onda electromagnética. Y por lo tanto, pues, bueno, como una onda tiene una cierta velocidad, la velocidad c, de 3 por 10 a la 8 metros por segundo y demás. Pero viendo esta imagen, que les repito, ustedes buscan ahí ecuaciones de Maxwell y es una de las primeras que aparecen. Pero sí hay ahí como que algo que nos diga, mira, ahí hay algo que me recuerda a una onda. Puede estar relacionado con que si hay un campo eléctrico y este varía en el tiempo, va a provocar un campo magnético. Y ese campo magnético puede variar en el tiempo Sí. y en consecuencia va a crear otro campo eléctrico variante en el tiempo. ¿Tiene que ver con eso? Va a ser la consecuencia, claro. De hecho, eso sí es lo que podemos obtener de aquí. Y de hecho, justamente eso que Torrero acaba de comentar es lo que explica por qué para las ondas electromagnéticas, o lo que llamamos luz, no es necesario un medio para propagarse. Recuerden que cuando revisamos las ondas mecánicas dijimos necesitamos un medio, un poco pues elástico, que permita que la perturbación, que la onda se propague. Llámese una cuerda, llámese pues agua, por ejemplo, la superficie de un fluido, llámese, por ejemplo, el aire, hablando de las ondas de sonido. Pero, ¿qué medio se podría perturbar para que pues lo que llamamos ondas electromagnéticas se puedan propagar? Pues resulta que no hay un medio físico, un medio que podamos tocar o de alguna manera interactuar con él para que se propaguen estas ondas. De hecho, justamente lo que va a suceder es lo que menciona Torrero. Tenemos un campo eléctrico variable en el tiempo. Y eso en automático va a producir un campo eléctrico, que también va a variar en el tiempo. Y si tenemos un campo eléctrico, genera un campo magnético, pero un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico. Y este a su vez un campo magnético. Y así se va retroalimentando.
Así que la perturbación se alimenta a sí misma y no necesita de un medio para propagarse. O sea, por decirlo así, crea su propio medio de propagación. Si lo queremos ver así, mm, mm, puede ser. Solamente que, claro, o sea, no es un medio físico tal cual. No es como una mesa, Claro, no es no es... tangible, Sí, es un medio sólido. es Pero espiritual. digo, ok, vale, si lo quieres ver así. Pero bueno, se autogenera a sí mismo y pues ya, eso nos da lugar a la luz. Pero bueno, eso es lo que va a suceder. Y eso es correcto. Pero bueno, recuerden ustedes, para que algo que queramos decir que es una onda, necesita cumplir ciertas condiciones. De hecho, en la última actividad audiovisual que ustedes entregaron, o que algunos entregaron, varias funciones que se les propusieron, ustedes vieron si eran ondas o no. De hecho, creo que todas eran ondas. Y en todas ellas ustedes verificaron que satisfacían una cierta onda. Bueno, una cierta ecuación diferencial. Y eso Sí, ya les dio la a ecuación ustedes de el la onda. derecho, perdón. Sí, todas satisfacían la ecuación de la onda. Ok, y entonces eso ya a ustedes les permite decir, bueno, pues como estas funciones, por muy complicadas que pudieran ser, ¿no? Un logaritmo o un exponencial o X lo que fuera, como satisface esta ecuación, por lo tanto es una onda. Pero aquí vemos tal cual la onda, la ecuación de la onda. Porque si eso es así, o sea, si estos de alguna manera podemos mostrar que estos campos E y B satisfacen la ecuación de la onda, listo, ya está. A la luz la podemos catalogar como una onda. Una onda de campos eléctricos y magnéticos que se autoalimentan a sí mismos y no necesitan de un medio físico para poder propagarse. Y además recuerden que en la ecuación de la onda nos dice con qué velocidad está viajando la onda. Además nos da esa información. Así que, bueno, déjenme ver si aquí lo hacemos rápidamente. Esas ecuaciones, las 4 de Maxwell, son la semilla que actualmente empleamos para las comunicaciones, o mejor dicho, las telecomunicaciones. Y la razón está en estas 4 ecuaciones. No, simplemente nos va a quedar a esa parte, porque ya igual el tiempo ya no nos va a dar para más. Consideremos el caso libre, ¿ok? El espacio libre, donde no hay densidades de corriente, no hay densidades de carga, es decir, el espacio tal cual vacío, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en las ecuaciones de Maxwell tenemos aquí un cero, o sea, en la ley de Gauss, ρ es cero, así que aquí tenemos el cero. Y en la ecuación de Ampère-Maxwell, el J es cero, así que tampoco lo anotamos aquí. Y estas 4 ecuaciones son las ecuaciones de Maxwell, claro, en la versión diferencial, aplicadas o pensadas para el espacio vacío. No hay materia, no hay absolutamente nada. Y justamente aquí surge lo que Torrero mencionaba. Un campo eléctrico que cambia en el tiempo me produce un campo magnético. Y a su vez, un campo magnético que cambia en el tiempo me produce un campo eléctrico. Y después a su vez me regresa a B. Y después a E. Y así sucesivamente. Eso es justamente lo que está pasando en ausencia de cargas eléctricas y de corrientes eléctricas. La siguiente clase lo que vamos a hacer es operar estas ecuaciones para que de aquí ya surja la ecuación de onda. Y entonces, teniendo esa ecuación de onda, ya estamos, por lo tanto, hablando, ya podemos entender a la luz como una perturbación, como una onda que se propaga aún en el espacio vacío.
¿De acuerdo? Así que pues ya con esto ya pasaremos directamente a la parte de óptica, que pues es la última sección de este curso. Y bueno, antes digamos, de despedirnos, de terminar la sesión, les quiero hacer la siguiente invitación. Ok, a ver, creo que así se ve ahí. Y déjenme ver. 15, 16. Ah, ok, aquí está. Hay un grupo de estudiantes de la UAM, Azcapotzalco me parece, que están haciendo unas actividades por el Día Internacional de la Luz. Tal vez ustedes no lo sepan, pero desde 2015, en 2015 se declaró que ese año sería el Año Internacional de la Luz. O sea, incluso la luz es tan importante que tiene su propio año. Y después, en 2017, se estableció que cada 16 de mayo sería el Día Internacional de la Luz. O sea, vean la importancia que tiene la luz, que incluso ya tiene su propio día, ¿no? Y eso es porque, pues, muchas de las tecnologías que actualmente utilizamos en nuestra vida diaria están relacionadas íntimamente con todos los fenómenos de luz. O sea, no solo en el espacio vacío, sino la interacción con la materia. Nuestros celulares, para poder comunicarnos, para poder enviar mensajes, muchos de ellos, pues su base está en la luz. Así que, bueno, lo que será el día de mañana, que es 15, y el 16, hay dos charlas que van a tomar lugar a las 4 de la tarde en la página de Facebook de la Sociedad de Estudiantes de la UAM Azcapotzalco. Y bueno, para quien guste echarles un vistazo, van a hablar, por ejemplo, el día de mañana sobre materiales con propiedades ópticas, que van desde telecomunicaciones hasta celdas solares. Y el 16 de mayo, sobre las comunicaciones ópticas. Y en particular, hay un experimento que se va a realizar a las 6 de la tarde, igual por Facebook, sobre espejismos y materiales ópticos. Tal vez de lo que hablen en esas charlas puedan ser un poco, tal vez no mucho de lo que se platica ahí lo comprendan por el enfoque que tienen. De hecho, vean, hasta este momento todavía no hablamos, ya preparamos todo para hablar de la luz, pero aún no entramos tal cual al tema. Pero al menos para que se den una idea de la importancia que tiene este fenómeno que vamos a estar analizando de aquí al finalizar el curso, y algunas de las aplicaciones que están, pues, en las que se trabaja de hecho actualmente. Así que bueno, pues la invitación está hecha. Les mandaré los links a través del grupo de Classroom por si tienen oportunidad de checarlas, y pues espero que si entran les sea interesante. Bien, jóvenes, pues, sí, de nada. Bien, jóvenes, pues no sé si queda algo pendiente, algo más por comentarles, bueno, o que ustedes tengan alguna duda, pero pues de mi parte acabamos aquí, ya sería todo, y nos estamos escuchando la siguiente clase, ahora sí para pues ver qué onda con la luz. Gracias, Doc. Nos vemos. Excelente fin de semana, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias. Igualmente, hasta luego.